Hoy vamos a ver a un rey joven que asumió el liderazgo durante uno de los momentos espirituales más oscuros en la historia de Israel. Un rey que no fue criado en santidad, sino en corrupción. Un rey que no estaba preparado en el sentido natural, pero que estaba dispuesto. Este es el rey Josías, y este es un mensaje para cada creyente, cada buscador y cada joven que busca un propósito. Esto se trata de la generación que destruye todo ídolo. Josías no heredó un reino temeroso de Dios. Heredó un desastre espiritual. Su abuelo Manasés llenó la tierra de brujería, idolatría y derramamiento de sangre. En Segundo de Reyes, capítulo 21, versículo 6, dice: «E hizo pasar a su hijo por fuego, y observaba tiempos, y usaba encantamientos, y trataba con espíritus familiares y adivinos. Hizo mucha maldad ante los ojos del Señor para provocarle a ira. Su padre Amón anduvo en esa misma maldad. Y en esa oscuridad, un niño de 8 años se convierte en rey. Él no fue criado para un avivamiento. No estaba preparado para ese tipo de responsabilidad. Pero aquí está la verdad. Dios no pide preparación. Dios pide disposición. Y Josías estaba dispuesto. Cuando el libro de la ley olvidado fue redescubierto y leído ante él, la Biblia dice en Segundo de Reyes, capítulo 22, versículo 11: «Y aconteció que cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos». La palabra lo quebrantó. La convicción lo atrapó. Y en su corazón dijo: «Si Dios lo dijo, entonces debemos obedecerlo». A partir de ese momento, Josías entró en una de las mayores reformas espirituales que Israel jamás haya visto. Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 6, dice: «Y sacó el árbol de acera de la casa del Señor, fuera de Jerusalén, al arroyo de Cedrón, y lo quemó en el arroyo de Cedrón, y lo molió hasta reducirlo a polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo». Josías no solo quitó los ídolos, los hizo irreconocibles. Josías no es una excepción, él es un patrón. A lo largo de toda la Biblia, Dios sigue eligiendo a personas que no estaban listas, pero que estaban dispuestas. Piensen en Jeremías. Cuando Dios lo llamó, Jeremías respondió en Jeremías, capítulo 1, versículo 6: «Ah, Señor Dios, he aquí, no sé hablar porque soy un niño». Se sentía demasiado joven, demasiado pequeño, demasiado poco calificado. Pero Dios respondió en los versículos 7 y 8: «No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor». Jeremías no estaba listo, pero estaba dispuesto. Piensen en María, una joven en un pueblo pequeño a quien se le dio la asignación más grande de la historia: llevar al Mesías, su vida, su reputación, su futuro, todo puesto en juego. Sin embargo, en Lucas, capítulo 1, versículo 38, ella respondió: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». María no estaba lista, pero estaba dispuesta. Piensen en Gedeón. En Jueces, capítulo 6, versículo 15, dice: «Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre». En otras palabras, no tengo los antecedentes, los recursos ni la confianza. Pero el Señor responde en el versículo 16: «Ciertamente yo estaré contigo». Gedeón no estaba listo, pero estaba dispuesto. Ahora profundicemos. La Biblia nos dice en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16: «¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ustedes son un templo. Su vida es un templo. Su mente es un templo. Su espíritu es un templo». En los días de Josías, los ídolos no estaban lejos del templo. Estaban junto al templo. Estaban dentro de los atrios del templo. Estaban en las habitaciones del templo. Estaban en los tejados. Estaban alrededor del altar.
La evidencia histórica y las escrituras juntas muestran que algunos de estos ídolos eran imágenes de fertilidad sexual, figuras talladas, a menudo de mujeres desnudas, usadas en rituales impíos. Quiero que se imaginen esto en términos modernos. Imaginen entrar hoy a un edificio de una iglesia y ver una estatua de una diosa desnuda junto al púlpito. Imaginen la adoración en curso mientras algunas de las habitaciones de ese mismo edificio se usan para actos inmorales. Imaginen salir del santuario y ver altares dedicados al sol, la luna y las estrellas justo afuera de las puertas. La mayoría de nosotros diría, de ninguna manera aceptaríamos eso. Sin embargo, aquí está la convicción. Muchos creyentes nunca permitirían esos ídolos dentro de un edificio físico de iglesia, pero han permitido que los mismos espíritus detrás de esos ídolos entren en el templo de su propio corazón. Las imágenes pueden no estar talladas en piedra, pero el espíritu es el mismo. Lujuria, pornografía, orgullo, vanidad, rebelión, pecado secreto, adicciones, música y medios que glorifican la oscuridad, relaciones que los alejan de Dios, el ídolo de la autoadoración, el ídolo de la aprobación, el ídolo del compromiso. Y el Espíritu Santo sigue preguntando, ¿cómo puedo morar donde hay ídolos? Antes de continuar, permítanme hablar desde un lugar de liderazgo y honestidad. No desde la culpa y no desde la lucha oculta, sino desde la responsabilidad espiritual. El propósito de este mensaje no es solo desafiarlos, es recordarnos a todos, incluyéndome a mí, que debemos examinar continuamente el templo de nuestras vidas. Como alguien que sirve en el liderazgo, que adora públicamente, que enseña y que tiene responsabilidad ante el pueblo de Dios, me tomo ese examen en serio. No por pecado, sino porque las distracciones pueden presentarse de muchas formas. Ocupaciones, presión, rutina, fatiga, o incluso cosas buenas que silenciosamente ocupan el espacio donde Dios debería permanecer primero. Ha habido momentos en mi caminar en los que simplemente tuve que hacer una pausa, mirarme en el espejo de la palabra y decir, Señor, ayúdame a proteger la pureza de mi enfoque, ayúdame a guardar mi templo con excelencia, ayúdame a permanecer completamente entregado para que nada sutil, nada pequeño, nada involuntario compita jamás con tu lugar en mi vida. La palabra de Dios está destinada a ser un espejo, no uno que nos avergüence, sino uno que nos alinee con su propósito. Así es como nos mantenemos agudos. Así es como nos mantenemos efectivos. Así es como nos mantenemos puros en nuestra asignación. Así que, si están viendo esto y se dan cuenta de que la vida, las responsabilidades o las emociones pueden haber desviado su enfoque, aunque sea ligeramente, quiero que escuchen esto. No están solos. Todo creyente, y especialmente todo líder, tiene momentos en los que debemos reenfocar, realinear y volver a comprometernos completamente con Dios. Esa disposición a decir, Señor, mantén mi corazón limpio, es donde comienza la verdadera fuerza y la transformación real. Ahora quiero mostrarles una historia más. Una historia de un hombre cuya identidad entera cambió cuando Dios confrontó los ídolos dentro de él. Esta es la historia de Pablo. Si son nuevos en la Biblia, antes de ser conocido como el apóstol Pablo, se llamaba Saulo de Tarso. Saulo no era neutral respecto al cristianismo, se oponía violentamente a él. En Hechos, capítulo 9, versículo 1, la Biblia dice, y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. No solo era indiferente, estaba cazando cristianos. En Hechos capítulo 8, versículo 1, dice, y Saulo consentía en su muerte. Esa muerte fue la lapidación de Esteban, un seguidor de Jesús. Saulo destrozó familias, arrastró a los creyentes de sus hogares, los puso en prisión. Pensó que estaba defendiendo el honor de Dios. En realidad, estaba luchando contra aquel mismo a quien decía servir. Su templo estaba lleno del espíritu equivocado. Todo cambió en el camino a Damasco. En Hechos capítulo 9, versículos 3 y 4, dice, mientras iba de camino,
Al acercarse a Damasco, de repente lo rodeó una luz del cielo. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tembloroso y asombrado preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y la respuesta fue: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En ese momento, Saulo se dio cuenta de que Jesús era real. Los cristianos que él perseguía tenían razón. Él era el equivocado. Fue cegado por esa luz celestial y tuvo que ser llevado de la mano a la ciudad. Durante 3 días estuvo en la oscuridad, sin comida ni bebida, a solas con la verdad. Luego, Dios envió a un creyente llamado Ananías para orar por él. En Hechos, capítulo 9, versículo 18, dice: E inmediatamente cayeron de sus ojos como escamas, y al instante recobró la vista. Y levantándose, fue bautizado. La ceguera se cayó. El engaño se cayó. La vieja identidad se cayó. Saulo murió en ese sentido, y Pablo resucitó. Dios limpió el templo de su vida, y luego le dio un nuevo nombre, un nuevo propósito, una nueva asignación. El perseguidor se convirtió en predicador. El destructor de cristianos se convirtió en constructor de la iglesia. Pablo demuestra que cuando Dios abre tus ojos y confronta los ídolos internos, tu nombre, tu naturaleza y tu destino pueden cambiar. Ahora volvamos a Josías. Después de que escuchó las palabras de la ley, no negoció con los ídolos. No dijo: simplemente los moveré a un lado. No los empujó a una habitación trasera. Él los destruyó. Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 6, dice que los quemó y los molió hasta reducirlos a polvo. Hizo que esos ídolos fueran irreconocibles. Ese es el mismo llamado que Dios nos está dando. No solo traten de pecar un poco menos, no solo oculten su lucha, no solo reorganicen sus hábitos. Con la ayuda del Espíritu Santo, destruyan el espíritu detrás del pecado. Muélanlo hasta convertirlo en polvo. Dejen que Dios los transforme de tal manera que su viejo yo se vuelva irreconocible y se conviertan en una nueva criatura en Cristo. Toda generación tiene ídolos. La generación de Josías tenía imágenes talladas y santuarios paganos. Nuestra generación tiene ídolos digitales, ídolos emocionales, ídolos relacionales e ídolos espirituales. Pero Dios todavía está levantando un pueblo que no reubicará sus ídolos, sino que los destruirá. Así que no digan: soy demasiado joven. Jeremías lo intentó. No digan: soy demasiado débil. Gedeón sintió eso. No digan: esto costará demasiado. María pasó por eso. No digan: mi pasado es demasiado oscuro. Saulo dijo eso antes de convertirse en Pablo. En cambio, tomen las palabras de María en Lucas, capítulo 1, versículo 38, y hagan las suyas. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y recuerden la promesa que Dios le dio a Jeremías en el capítulo 1, versículo 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Ese mismo Dios está con ustedes hoy. Antes de terminar, quiero orar con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, levanto a cada persona que está viendo este video ahora mismo. Tú ves su corazón, tú ves sus luchas, tú ves los ídolos que han intentado esconderse en los rincones de su vida. Hoy, Señor, te los entregamos. Purifica nuestros templos, limpia nuestras mentes, quita todo lo que compita con tu presencia. Danos el valor de Josías para destruir cada ídolo. Danos la humildad de María para decir: hágase conmigo conforme a tu palabra. Danos la honestidad de Jeremías para enfrentar nuestros miedos. Danos la obediencia de Gedeón para seguir tu voz. Y danos la transformación de Pablo para convertirnos en una nueva criatura en Cristo. Señor, haz que estemos dispuestos a obedecer, dispuestos a rendirnos, dispuestos a cambiar, dispuestos a convertirnos en quienes nos llamaste a ser. Cubre a cada espectador con tu paz y tu poder. Fortalécelos para el camino que tienen por delante. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.
Si este mensaje los bendijo, compártanlo con alguien que lo necesite. Denle me gusta, comenten y suscríbanse para la próxima enseñanza de nuestra serie, Los elegidos y los llamados. Dios los bendiga.